Buenos días, Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar a través de este medio. Me alegra mucho poderles saludar en el día de hoy. Le mando un abrazo de parte de Dios en este día y hoy nos estamos reuniendo para celebrar el Día de la Biblia. Sí, como usted me escucha, el Día de la Biblia. Porque es que para nosotros la palabra de Dios es supremamente importante. Porque la palabra de Dios es aquella que nos guía, nos dirige, nos orienta. Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo acerca de algunas figuras o de algunas maneras como la misma Biblia representa la Biblia y nos da claridad de lo que ella hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que hoy quiero invitarte a que estés muy atento. ¿Por qué? Porque hoy vas a aprender que la palabra de Dios es como una lámpara. Vas a aprender que la palabra de Dios es como fuego. Vas a aprender que la palabra de Dios es como un martillo. Vas a aprender que es como una semilla. Pero también vas a aprender que es un gran alimento. Y la palabra de Dios es como la leche para los recién nacidos. Y la palabra de Dios es como la miel. Pero también es como una espada de doble filo. Así que quiero que estés muy atento, porque sé que Dios te va a hablar y sé que cada persona que hoy nos va a compartir cada una de estas figuras de la palabra de Dios va a ser usada por Dios para dejar un mensaje de Dios para tu vida. Así que atentos, Dios te bendiga y escuchemos a los que vienen a continuación. Crecí en un pueblo pequeño que no tenía energía eléctrica, al menos no hasta mi barrio, y yo debía cruzar un puente estrecho sobre una quebrada. Me recuerdo una noche de tormenta que estaba muy oscuro y yo iba a tientas buscando cómo llegar. Me guiaba por los relámpagos y me recuerdo que cuando estaba muy cerca del puente yo sabía que estaba por ahí, pero no veía nada. Cuando un relámpago me iluminó, me di cuenta que estaba al borde del precipicio. El puente estaba por allá. Qué útil hubiera sido para mí tener una lámpara y poder caminar de manera segura sin ir dependiendo de mi instinto o de la luz ocasional de los relámpagos. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la Biblia encontramos muchos consejos para nuestra vida que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y a ser mejores personas en esta vida. Los mandamientos de Dios son pasos a seguir que no solamente van a fortalecer nuestro espíritu, también nos van a ayudar en el diario vivir a tener relaciones familiares más fortalecidas, a poder planificar nuestro tiempo, a ser ejemplo ante aquellas personas a quienes ejercemos nuestra influencia. Una lámpara alumbra en la oscuridad. Un título universitario, un curso de capacitación puede darnos herramientas y conocimiento para poder saber qué hacer cuando vamos a hacer nuestro trabajo o cuando vamos a manejar nuestro negocio. Pero en nuestra vida hay cosas que un curso no lo va a resolver. Y la palabra de Dios, el consejo de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas en situaciones como una crisis familiar, una situación de emergencia o ante conocimientos falsos, doctrinas que pueden llegar a confundir nuestras convicciones de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Una lámpara también alumbra el rostro de las personas y cambia su rutina. Imagínense cómo era el ser humano antes que descubriera el fuego. Estaba ahí de día, pero su vida terminaba cuando se escondía el sol. Cuando pudieron tener fuego, prendieron una fogata y en la noche contaron historias y hablaron hasta altas horas de la noche. Así nace la comunicación, las historias, las leyendas de ellos. También pudieron entrar a la cueva y pudieron hacer arte. ¿Por qué? Porque la iluminación, la lámpara, cambia la rutina de las personas. La Biblia es un consejo que cuando lo aplicamos va a cambiar nuestra rutina. Y las personas lo van a notar cuando nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. También una lámpara genera confianza. Ya hoy nadie tiene en su casa una lámpara por ahí en la sala.
Pero cuando la energía se va, ¿qué hacemos? Correr a la bodega a buscar un foco de mano con unas baterías o una vela y unos fósforos, porque esa emergencia necesita de una lámpara. La Biblia es una lámpara que nos da consejos, seguridad, estabilidad ante situaciones difíciles. Por lo tanto, el consejo de Dios va a ser tanto una guía para alumbrarnos en la oscuridad, tanto una guía para que nuestra vida, nuestra rutina cambie, como para generarnos confianza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga, muy buenos días. Qué bendición poder compartir con ustedes este momento. Uno de los aspectos también importantes y claves que encontramos dentro de la palabra del Señor tiene que ver con la palabra como fuego. Así que Jeremías 5:14 nos muestra este escenario para poder comprender cuál es el propósito de la palabra como fuego, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. El contexto específico de Jeremías, cuando el Señor le habla de esta palabra o le da esta palabra, está hablando del juicio de Dios ante un pueblo desobediente que definitivamente no hizo caso a la dirección o al direccionamiento de Dios sobre sus vidas. Pero también tengamos presente tres aspectos claves para poder comprender el propósito de la escritura de Jeremías. El primero de ellos lo encontramos para proporcionar un registro perdurable del ministerio profético de Jeremías. Segundo, también para poder revelar el juicio ineludible de Dios ante la rebeldía del pueblo. Y tercero, para demostrar la autenticidad y la autoridad de la palabra profética de un servidor. Así que teniendo en cuenta este contexto, pensemos ahora por un momento en ese fuego, en esa palabra como fuego o palabra por fuego. Jeremías muestra específicamente ese principio de una predicación sensible y está ejemplificada en todo su ministerio. Algo ardía en su corazón como fuego, y este fuego surge como el llamamiento de Dios sobre su vida y también ahora, en este momento, sobre nuestras vidas. Pero principalmente el efecto del Espíritu es el que hace nacer la palabra de Dios en el corazón y nuestras convicciones. En el versículo leíamos: y el contexto claramente nos indicó que Jeremías se está refiriendo al fuego de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que se convierte en fuego empieza a purificar. Amén. Mientras quema, hemos sido limpiados del pecado por la sangre de Jesús. Y cuando nos acercamos al fuego, son las impurezas las que están siendo quemadas y no nosotros. Permítame tomar un ejemplo en la creación de las botellas. Pero puede usted pensar en otro. Hay 4 artículos o 4 materiales específicos para esa fundición. La primera es arena de sílice, la segunda es carbonato, tercer ingrediente la piedra caliza y el cuarto ingrediente es el vidrio reciclado. Y todo esto se funde a 1500 grados centígrados durante 24 horas. Y una vez ya toman la masa, ha sido purificada de todas esas toxinas internas que tienen también los ingredientes y empieza a formarse, ya sea por máquina o ya sea manualmente. Imagínese usted la temperatura tan alta. Cuando usted y yo estamos cociendo los alimentos, le estamos dando un buen sabor al arroz, al frijol, a la comida diaria. También el calor forma la madera, con eso se hacen los instrumentos musicales. Ahora aterricemos la idea y pongámoslo desde el aspecto de nuestra humanidad. La palabra como fuego para nuestra vida debe arder profundamente en nuestros corazones, hermano. ¿Sabe? Eso nos muestra la gloria de Dios, nos muestra su santidad, nos muestra su verdad revelada, nos muestra que Él nos ama tanto que aún usa su palabra para guiarnos. Es el amor
que vence el mal. Es la prueba también, es la pureza. Dice por allí, es la prueba, es la pureza. Dice Job 23:10 que Él probará nuestro camino y saldremos como oro. Imagínese esto. Ahora, ¿cómo será esa palabra de Dios como fuego en nuestras vidas? Será la misma presencia de Dios, la misma que purifica, que limpia, que sana, que restaura. ¿Sabes? Si en algún momento piensas o crees que la presencia de Dios se ha ido, no está, o que su fuego se ha extinguido, debes recordar que Él en su palabra nos muestra que es una antorcha ardiente. La palabra que utiliza Jeremías es Esh, ese fuego ardiente, ese fuego que nunca se apaga. Recordemos también que cada vez que leemos la palabra, el fuego de Dios está allí hablándonos, enseñándonos, mostrándonos el camino. Esa palabra, hoy quiero decirte que esa palabra de parte de Dios te volverá a encender si te habías apagado. Esa palabra te calentará, esa palabra te formará y esa palabra estará probando nuestro camino. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios siempre en nuestra vida nos va a transformar, nos va a consumir y nos va a llenar de gozo. Así que es el momento de creer en esa palabra como fuego para que Dios se encargue de hacer todo lo que mejor sabe en su soberana voluntad. Recuerda, la palabra de Dios como fuego nos consume, nos purifica, pero sabemos que es lo mejor que nos puede pasar para aprender a ser santos y dignos de su supremo llamamiento. Un abrazo, Dios les bendiga. La Biblia como martillo. La Biblia actúa como martillo en nuestras vidas, derribando falsas tradiciones, derribando malos hábitos, malas costumbres, mentiras que tenemos arraigadas en nuestra vida y que han convertido nuestra mente y nuestro corazón en una piedra. Y lo único que puede romper esa piedra es el martillo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23:29. ¿No quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Jeremías, cuando escribe esto, está viviendo en una sociedad donde reina la idolatría. El reino de Judá es cautivo de Babilonia y los falsos profetas y maestros están transmitiendo al pueblo lo que ellos sentían, lo que sus sentimientos querían expresar, pero no lo que la palabra de Dios quería transmitirle al pueblo. Y esto hace que el pueblo se aleje de Dios y que sus corazones se vuelvan como piedra. Y es ahí cuando el Señor pregunta, ¿no es mi palabra como un martillo poderoso? No sé si esto se le haga parecido a lo que de pronto estamos viviendo en algunas partes de la sociedad. Me di en la tarea de indagar cómo es que un martillo puede romper una piedra. Y según lo que encontré, dice que para que el martillo pueda romper la piedra debe romper la cohesión que hay entre las moléculas de la piedra. Y esto se logra con una fuerza más grande, la cual depende de la masa del martillo y de la velocidad con que se dé el golpe. En pocas palabras, depende de lo grande que sea el martillo y de la velocidad con que usted dé para que rompa la cohesión de las moléculas de la piedra. ¿Y qué es cohesión? Cohesión es la unión entre sí de varias cosas, en este caso de las moléculas. Pero en el caso de los seres humanos, ¿qué nos pasa cuando nos adherimos tanto a cosas como el dinero, que nos arriesgamos tanto como a la fama, como a muchas otras cosas en este mundo, que nos cohesionamos tanto con eso que se vuelve algo normal y convierte nuestro corazón y nuestra mente en una piedra? Y la única forma de romper eso es a través del martillo de la palabra. Y esto dependerá de la masa de la palabra, que es la cantidad de palabra que usted conozca, de la profundidad en lo que usted se sumerja en la palabra de Dios, del conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios.
Y la velocidad de esa fuerza es equivalente a esa rutina que usted tiene en el contacto de la palabra, a ese tiempo que usted le dedica a tener contacto con la palabra de Dios. Y estos dos factores unidos son los que harán romper esa cohesión que usted tiene con el mundo, esa unión, esa dependencia que usted tiene con el mundo y que le puede estar destruyendo su vida. Pero ojo que el martillo no solo rompe. Si ustedes recuerdan, los artistas cuando van a crear sus esculturas dan unos fuertes golpes a las piedras para destruirlas, y después con un martillo más pequeño le dan dando forma a su escultura, a su obra. Y así hace Dios con nosotros. Al principio, cuando la palabra de Dios tiene contacto con nuestras vidas, puede ser muy fuerte. El golpe puede ser muy fuerte y estés sintiendo que te está partiendo en dos. Pero después el Señor, poco a poco, te va formando a través de su palabra, haciéndote una mejor persona. La palabra de Dios actúa en nuestra vida como un martillo, formándote primero fuertemente, pero luego día a día va puliendo su obra el Señor en nosotros para darnos un propósito en nuestra vida acorde a su voluntad. La palabra de Dios actúa como un martillo en nuestras vidas. Dejémosla actuar. En Mateo 8:11, Jesús nos dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y nos hace esta comparación después de contar una historia en donde un sembrador arroja la semilla a diferentes tipos de tierra. También nos menciona que este sembrador es Dios, que la semilla es su palabra y que nosotros somos esa tierra. ¿Por qué Jesús hace esta comparación de la palabra con una semilla? Es precisamente porque el propósito del sembrador al arrojar una semilla es que dé fruto. Y sabemos y hemos evidenciado que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, esta persona pasa de muerte a vida. Tiene una transformación por medio de la palabra de Dios. Y cuando acepta y recibe cada una de las palabras que Dios tiene para nosotros allí, empieza a dar fruto, empieza a crecer. Así que cuando Jesús nos dice que la palabra de Dios es como una semilla, nos está hablando de crecimiento, nos está hablando de dar fruto y darlo en abundancia. En esta historia Jesús nos habla de 4 tipos de tierra. Nos dice del momento en que el sembrador arroja la semilla y cae junto al camino. Y es que al caer junto al camino no tiene las condiciones adecuadas para crecer, para dar fruto. Así que la semilla muere. Nos habla de otra tierra que es llena de piedras. Tampoco tiene las condiciones adecuadas para hacer que esta semilla germine. Y nos habla de otra tierra que es entre espinos. Igual, vienen ellos y la ahogan. Relata cómo cada una de estas tierras ejemplifica diferentes tipos de personas. Quienes viene la prueba y se alejan, o quienes no tienen bases sólidas y se ahogan. Pero nos habla de una cuarta tierra, y es una tierra buena. Es una tierra que tiene todas las condiciones para permitir que esta semilla pueda acoplarse a ella y crecer y dar fruto. Vemos nosotros a través de la palabra diferentes personas, diferentes hombres, en donde esta semilla cayó y ellos eran una buena tierra y esta semilla dio fruto y dio fruto en abundancia. Uno de estos ejemplos y uno de los ejemplos que a mí más me gusta es Pablo. Y es que podemos ver el ejemplo perfecto de una persona que recibió esta semilla y era tan buena la tierra que dio demasiado fruto. Sabemos que Pablo, antes de tener ese encuentro con Jesús y de enamorarse de él, perseguía cristianos. Él en ese momento tenía su mirada un poco distorsionada, pero vino Jesús, tuvo un encuentro con él, vino la palabra de él, cayó en él y fue sembrada,
fue sembrada, abonada, cuidada, y Pablo dio demasiado fruto. Uno de los frutos que Pablo dio somos tú y yo. Precisamente por el no parar de anunciar el mensaje de Dios es que hoy podemos conocer las buenas nuevas de Cristo. Y es que de eso se trata, de que tú y yo trabajemos en la tierra que somos. La tierra necesita de unas condiciones adecuadas, necesita una buena condición de humedad, temperatura, necesita nutrientes que puedan hacer que crezca. Y de nosotros está el que podamos darle eso a nuestra vida. Podemos darle humedad por medio de nuestra adoración. Podemos darle temperatura a medida que nos vamos enamorando más y más de la palabra. Podemos darle nutrientes por medio de la oración. Esa oración que viene acompañada de la revelación de parte de Dios cuando Él nos responde. Y Él nos responde por medio de su palabra. Así que yo hoy te invito a que trabajes en el tipo de tierra que vas a hacer para que esta semilla, que es la palabra de Dios, pueda dar mucho fruto. Y ya no solamente vas a dar fruto tú, sino que tú también te vas a convertir en sembrador. Muchas más semillas van a ser entregadas en tus manos. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Ir a lanzarlas en buena tierra para que cada uno de nosotros nos convirtamos en una buena tierra que da fruto y lo da en abundancia. Muy buenos días. Uno de los placeres más exquisitos de la vida es poder alimentarse. Dígame, ¿a quién no le gusta una deliciosa fruta? ¿A quién no le gusta un delicioso trozo de carne, un delicioso trozo de pollo? ¿A quién no le gusta un buen perro caliente, una buena hamburguesa? Bueno, cada uno tiene gustos distintos. Pero lo que sí sabemos es que en la comida y en el alimentarse hay un gran placer. Y en el mundo muchas de las relaciones y muchos de los vínculos que las personas tienen están alrededor de la comida. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante que Jesús nos dijo acerca del alimento. En Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice que Jesús, antes del versículo 4 nos dice que Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto y estuvo allí ayunando 40 días. 40 días estuvo en el desierto, pero después de 40 días, él fue tentado, ¿sí? Y entonces el enemigo, el diablo, le dice que es ya tiempo de que coma algo y que convierta esas piedras en pan. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan y come. Pero hoy quiero hacer énfasis en la respuesta que Jesús le hizo. Y dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cualquiera de nosotros podría pensar que para Jesús era fácil, porque pues él era Dios y después de 40 días pues él no sentía nada. Pero sabemos que Jesús, siendo hombre, después de 40 días de ayuno, por supuesto que él tenía mucha hambre y deseaba comer alimento. Y entonces el enemigo viene y lo tienta. Cuando uno mira en el pasaje bíblico, se refiere el diablo. Cuando se hace un ejercicio de mirar la raíz de la palabra, se refiere al acusador, ¿sí? Aquel que está buscando, por un lado, dice, solicitando al pecado, dice en la explicación de la palabra, solicitando al pecado para luego acusarle de ese pecado y buscar la condenación por ese pecado. Pero me llama la atención cómo Jesús le responde, dice, la gente no vive solo de pan. Y Jesús dice, como dicen las Escrituras. Y cuando uno mira, Jesús se refiere al versículo número 3 del libro de Deuteronomio capítulo 8, en donde precisamente Dios le está haciendo un recorderis al pueblo de cómo los sacó por el desierto y cómo los mantuvo y cómo los sostuvo. Y entonces hace énfasis en decirles, yo les di el maná, yo les di pan del cielo. Les dice, pero para que ustedes aprendan que no solamente de pan se sustenta el hombre, sino que el hombre se puede sustentar de las palabras que salen de la boca de Jehová, dice la Reina Valera. Así que mi amado hermano y mi amada hermana, en esta mañana estamos viendo cómo la palabra de Dios, cómo la palabra que emerge de Dios se convierte en un sustento para la vida, mucho más importante que el alimento. Yo sé que muchos de nosotros no nos vemos sin comer algo, ¿sí?
por muchos días. Es más, usted no come algo en el día durante algún tiempo, usted dice, no, ya me enoja el no comer. Sí, probablemente, pero quiero contarle que Jesús a través de este versículo está contándonos cómo la palabra de Dios se convierte en un alimento mucho más importante que este alimento. Es decir, que nuestro cuerpo debe ser sustentado, nuestra vida debe ser sustentada por la palabra de Dios, así como el alimento sustenta nuestro cuerpo natural, ¿sí? La palabra de Dios sustenta no solo nuestro cuerpo natural, sino también nuestro espíritu. Jesús acababa de salir de 40 días de ayuno y fue tentado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados? En este tiempo, ¿cuántos de nosotros no hemos sido abocados, solicitados, como decía la raíz de la palabra, al pecado? ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Realmente nos estamos alimentando de la palabra que sale de la boca de Dios o de las palabras que sale de la boca de los periodistas, de los youtubers, de los, bueno, no sé, del jefe, de la familia, de lo que el enemigo viene y nos dice a nuestro alrededor y nosotros nos alimentamos de eso? Y entonces le creemos más a las estadísticas, le creemos más a las circunstancias, le creemos más a las personas aquí en la tierra que al mismo Dios que ya nos dejó un alimento sólido. Así que la invitación, mi amado hermano y mi amada hermana, es para que nos alimentemos de la palabra de Dios, para que nosotros podamos sustentarnos con esa palabra que sale de la boca directamente de Dios para nosotros y así poder nosotros mantenernos firmes, mantenernos sólidos a pesar de la tentación, a pesar de la crisis, a pesar de la dificultad. Así que, mi amado hermano, la palabra es el alimento de Dios para nuestras vidas. Hoy le quiero hablar de un alimento natural. Hay un alimento natural muy importante para nuestras vidas y la Biblia nos lo muestra de la siguiente manera. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 y 3 nos dice de la siguiente manera: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y es que científicamente se ha comprobado que la leche materna es la más completa en nutrientes y macronutrientes para el desarrollo físico, psicológico y nutricional de los niños, de los bebés. Y este hace que haya un crecimiento óptimo en cada bebé. Ahora, el apóstol Pedro reconoce esos beneficios y relaciona esa leche pura y natural que da una madre a su hijo en esos primeros años de vida con la leche espiritual pura y no adulterada, que es la palabra de Dios y que es el alimento más importante para nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, el pasaje resalta algo muy importante y es que dice que debemos, una de las actitudes es que debemos desear con ansias ese alimento, esa leche pura. Y en la medida en que nosotros anhelemos con ansias esa leche pura, podremos tener firme nuestra fe y podemos cada día tener dependencia en Dios. Si nos damos cuenta, un bebé cuando está con hambre o desea alimentarse de su madre, él llora. Y esta es una de las maneras como él comunica que necesita de ese alimento de su mamá. De la misma manera, nosotros debemos ansiar esa palabra de Dios, que es ese alimento puro y natural que alimenta nuestro espíritu. Y como creyentes debemos crecer en el ansiarlo, desearlo, para que tenga múltiples beneficios en nuestra vida. Y quiero mostrarle 4 beneficios que hoy quiero hablarles. Uno de los primeros es entender que así como la leche materna tiene esos componentes nutricionales, de la misma manera la palabra de Dios tiene componentes que nos ayudan para nuestro crecimiento espiritual y para alcanzar la salvación. Pero también como segundo tenemos que la leche materna
ayuda a fortalecer ese sistema inmunológico del bebé, que ayuda a crear defensas para enfrentar enfermedades y contrarrestar estas enfermedades o saberlas sobrellevar. De la misma manera, la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar la tentación, a enfrentar el pecado y a sobrellevar aquellas dificultades que pasamos día a día. Por eso es tan importante alimentarnos de la palabra de Dios. Pero un tercer componente es entender que esa leche materna ayuda en el proceso de lactancia. En la etapa en ese proceso de lactancia aporta elementos en cada parte o en cada etapa de ese proceso. De la misma manera, la palabra de Dios ayuda y aporta elementos importantes en ese proceso de crecimiento espiritual. Fortalece nuestra vida, nuestro espíritu y nos ayuda a crecer y nos da elementos importantes en cada uno de los procesos que estábamos viviendo espiritualmente. Pero un cuarto elemento, y es uno de los más importantes, es que la mamá tiene un vínculo con su bebé en ese proceso de lactancia. Y es ahí donde encontramos que esa leche es importante y ese vínculo es importante para entender que emocionalmente y socialmente hay un buen desarrollo en el bebé. Para nosotros la palabra de Dios debe cumplir esa misma función. Debemos tener una conexión con Dios. Ese alimento espiritual debe llevarnos a tener una conexión con Dios. Pero en la medida que nos conectamos con Dios, también podemos relacionarnos con los demás, con nuestro prójimo, con nuestro par. Y es ahí donde encontramos el beneficio de este gran alimento espiritual, de este gran alimento natural. Y para concluir, es importante resaltar varias cosas de las que he mencionado. Uno, que debemos ansiar ese alimento natural, que es la palabra de Dios para nuestras vidas, que afirma nuestra fe, que nos ayuda a crecer espiritualmente para alcanzar la salvación, pero que también nos forma y nos transforma en nuestra forma de pensar, actuar, de hablar, para poder cumplir el propósito de Dios y agradarlo a Él. Entonces, es aquí donde debemos anhelar ese alimento espiritual. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Qué rica miel. Es delicioso poder poner miel en nuestra boca. ¿Sabe? La miel tiene una composición química que es inusual, que la mantiene fresca y que no permite que se eche a perder. Es decir, que usted puede encontrar una miel de hace muchísimo tiempo y todavía está buena, ¿lo sabía? De la misma manera, la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre es la misma, nunca ha cambiado. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, como la miel. Por eso el salmista pone la palabra en el mismo lugar de la miel y la compara, porque es deliciosa, es dulce, es bueno tenerla en nuestra boca y es bueno tener la palabra de Dios también en nuestra boca. ¿Sabía que la miel es particularmente baja en humedad y extremadamente ácida? Y eso hace que sea libre de microorganismos y de bacterias. ¿Usted ha visto que la palabra de Dios mienta? No, es pura, es maravillosa, es magnífica. Cuando el salmista compara la miel con la palabra, está diciendo no solamente que permanece para siempre, sino que también está diciendo que está libre de impurezas, está libre de muchas cosas que podrían afectarla. No, la palabra de Dios es maravillosa. Y recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La miel
tiene unas características magníficas que usted puede encontrarlas en Google. Usted puede escribir propiedades de la miel y va a encontrar cientos y cientos de propiedades. Pero otra propiedad que tiene es que es nutritiva. Contiene minerales como el hierro, calcio, fosfato, cloruro de sodio, potasio, magnesio, vitaminas, glucosa, fructosa, maltosa. Es impresionante todas las cosas que tiene la miel. ¿Y por qué gastar el dinero en alimentos que no dan fuerza? ¿Por qué pagar en comida que no hace ningún bien? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y comemos de lo que es bueno, vamos a disfrutar de la buena comida. Un nutriente especial que nunca debe faltar en nuestra vida es la palabra de Dios. Si usted y yo nos nutrimos con la palabra, vamos a tener vida y vida eterna. Nosotros podemos llenar nuestro cuerpo de muchas cosas, pero así como la miel tiene tantas propiedades nutritivas, déjeme decirle que la palabra nutre completamente. Y si esto es poco acerca de la miel, es también un tónico multivitamínico que tiene propiedades antibacterianas, antioxidantes y es un alimento especial para llenarnos de energía. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Dónde encontraremos más energía que en la palabra? Usted puede comer miel todos los días. Incluso el proverbista dice que si usted come mucha miel, le va a producir cosas que no están correctas. Pero usted puede comer de la palabra todo el tiempo. Y lo único que va a producir en usted es cambios, bendición, beneficios, vida eterna, que es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Entre más estamos en su palabra, más vida tenemos. Si usted no puede dormir, incluso recomiendan que usted pueda ponerle una cucharada de miel a una bebida caliente antes de dormir. ¿Sabe? La palabra dice que tú puedes irte a dormir sin miedo. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Y cómo podemos tener esa confianza si no es a través de su palabra? Yo quiero invitarlo a que usted use la palabra de Dios como podría usar la miel. Si usted viera un canal donde hablen de comida, tomarían la miel y la pondrían en muchísimos recetas que ellos tienen. La comerían, le hablarían de los múltiples beneficios. Y yo quisiera decirle a usted: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Esto tiene muchísimos beneficios, pero la palabra de Dios tiene muchos más beneficios. Disfrútela, no solamente leyéndola, hablándola también. Usted debe meterla en su boca y debe sacarla de su boca y debe vivirla todo el tiempo. Qué alegría poder escuchar que la palabra de Dios hace todo esto y que es tan útil para nuestra vida. Espero que te haya bendecido que la palabra de Dios es una lámpara, que te haya bendecido que la palabra de Dios es fuego, que la palabra de Dios es como un martillo y que la palabra de Dios es una semilla, pero también es alimento. También la palabra de Dios es como leche espiritual. La palabra de Dios también es miel. Y creo que de todo esto tenemos una gran bendición. Pero falta una más. Y es que la palabra de Dios es también como una espada de doble filo. Y la Biblia nos dice en Hebreos 4:12 esto precisamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bella es la palabra de Dios. Y en esta carta a los hebreos se nos describe el poder de la palabra de Dios, porque nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es la que hace capaz de revivir aquello que puede estar muerto. La palabra de Dios es la que revive, pero también es la que es poderosa en acción, o sea, es eficiente. O sea, que la palabra de Dios es viva y eficaz, quiere decir que ella da vida, que revive
porque su poder es grandioso. Así es la palabra de Dios. Pero también nos dice que es como una espada de dos filos. Y wow, los que conocen las armas saben que las espadas eran usadas por diferentes culturas para su defensa, pero que una de las espadas más poderosas que ha existido es la espada de doble filo, porque ella tiene una característica: penetra muy fácilmente en el oponente. Penetra por su doble filo, porque los dos filos de la espada tienden a cortar. Aún el que la usa, si no tiene cuidado, puede cortarse con ella. Pero esta espada de doble filo es aquella que la Biblia describe, que hace cosas maravillosas en la vida del ser humano. Recuerda, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y esa espada de doble filo es aquella que es capaz de penetrar. ¿Y qué penetra? Dice la Biblia que penetra el alma. ¡Wow! Penetra el alma. O sea que lo más íntimo de tu ser, Dios lo va a penetrar con su palabra. Pero también penetra el espíritu, ese aliento de vida, ese ser interior que está dentro de ti. La palabra de Dios lo penetra. Pero también dice que las coyunturas, que es ese ser interior, ese ser, lo más interno del ser y la parte moral, allí penetra la palabra de Dios. Pero dice que penetra los tuétanos, es como penetrar de lo material a lo espiritual, o sea, todo tu ser. Lo que quiere decir aquí el escritor a los hebreos es que la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar dentro de ti lo más profundo de tu ser, lo más profundo, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. La palabra de Dios es capaz de entrar dentro de ti, de meterse dentro de ti para discernir, porque eso es lo que dice siguientemente el versículo, porque discierne, o sea, tiene la capacidad, la palabra de Dios, después de que penetra lo más profundo de tu vida, de discernir qué es justo y qué es injusto en todo tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en todo tu ser. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Esa palabra tiene esa gran capacidad. La palabra de Dios, no las palabras de alguien, sino la palabra de Dios. Es la que tiene la capacidad de entrar dentro del ser humano y discernir, juzgar aún los pensamientos que están dentro de nosotros, pero también dice que aún las intenciones del corazón. O sea, tus actitudes, el propósito de lo que tú piensas, tu manera de pensar, tus sentimientos. O sea, que la palabra de Dios es tan poderosa, tiene tanto poder y es tan viva que ella quiere penetrar en tu vida. ¿Y qué vas a hacer con todo eso que has escuchado hoy acerca de la palabra de Dios? Pues así como una vacuna es útil si se le aplica a alguien, asimismo la palabra de Dios va a ser útil a tu vida si tú tomas esa dosis de la palabra de Dios diariamente. Si tú lees la palabra diario, si tú la meditas, si tú la estudias, si tú la escuchas, si tú la aprendes en tu memoria, en tu mente, si tú aprendes a memorizarla. Porque sabemos que andamos en unas luchas muy grandes con todo lo que está en nuestra cabeza. Pero cuando la palabra de Dios, tú abres tu corazón, permites que esa semilla dé fruto dentro de ti. Cuando permites que la palabra de Dios te ilumine, cuando permites que la palabra de Dios te alimenta, cuando permites que la palabra de Dios indulza aún tu manera de hablar, aun cuando permites que el fuego de su palabra consuma dentro de ti, todo lo que hace la palabra de Dios en tu vida, todo lo que hace va a ser para tu bien. Así que, ¿qué debes hacer con todo esto que has escuchado? Debes estar atento. Debes permitir que la palabra de Dios siga penetrando en tu vida. No cierres tus oídos.
No te hagas el sordo, no endurezcas tu corazón. Permite que la palabra de Dios entre a tu ser. ¿Para qué? Para enseñarte la manera correcta de vivir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es el poder de Dios en acción sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudarnos a ser mejores cada día. Para ayudarnos a entender y conocer la voluntad de Dios. Permite que la palabra de Dios todos los días llene tu vida. Aunque estamos celebrando el día de la Biblia, para mí todos los días son los días de la Biblia. Porque no hay palabra más hermosa y más maravillosa que la palabra de Dios. Dios te bendiga y permíteme orar en esta mañana o en este día. Señor, yo quiero colocar delante tuyo la vida de cada persona que ha escuchado esta palabra. Ven a la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente. Y Señor, permite que tu palabra hoy alimente, hoy endulce. Que tu palabra sea nuestro más grande deseo. Que tu palabra ilumine. Que tu palabra, Señor, dé fruto dentro de nosotros. Que tu palabra llene la vida de cada uno de estos oyentes. Que tu palabra, Señor, cada día en nuestra vida sea ese alimento que necesitamos para que tú, Señor, puedas orientar, dirigir nuestros pasos, nuestra vida hacia tu voluntad. Te damos gracias, Padre bendito y celestial. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga. Recuerden, todos los días son días de meditar, de leer y de estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.